Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Kelly, Silvia, Sandra, Sonia. ¿Cómo están? Muy bien. Ok, excelente. Bueno, vamos a ver. Tenemos unos cuantos. Ok, bueno, antes que nada, pues bienvenidos a la sesión de este día. Pues el objetivo principal es que trabajemos la unidad 5. Para ello, pues tenemos algunas indicaciones desde la tutoría de repaso que íbamos a trabajar, ¿verdad? Y pues esperando que se hayan seguido las indicaciones, vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno, primero pues saludos a todos, bienvenidos, buenas tardes, espero que estén bien. También recordarles que ya están las notas, ¿verdad? Usted puede revisar y también informarles, tenemos información de última hora, de que los que entregaron la tarea extracurricular, esa nota que obtuvieron ahí se les va a agregar en el examen 2, el examen parcial 2, ¿verdad? Ahí se les va a agregar el 5% de la tarea extracurricular. Así que para que tengan una idea ahí, ¿verdad? Ya saben que siempre los exámenes son los que se obtienen más bajas notas y son los que tienen un mayor porcentaje, por lo tanto, sale bien que a los que entregaron la tarea extracurricular, pues que se le agregue ahí, ¿verdad? Ok, el jueves, yo les explicaba que deben revisar los porcentajes, ¿verdad? Que tiene cada una de las actividades, ir ustedes ya revisando si hay cuál es el promedio que llevan, ¿verdad? Ustedes pueden revisar cuál es el promedio que llevan y pues con eso ir teniendo ya, ¿verdad? Una idea de cómo ir trabajando, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a iniciar, pues quería como dividir la sesión o realizar unos grupos. Vamos a ver si podemos con los que están ahorita. Bueno, vamos a esperar un poco. Ok. Ok, vamos a hacer con los que ya han ingresado, vamos a hacer unos equipos. Es decir, que lo que queremos es que revisar o realizar la participación que les había indicado, esperando que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Hayan hecho pues su pequeña investigación, de modo que puedan aportarnos en esta ocasión eh, una participación sobre los temas, ¿verdad? Ok. Veamos si logramos ahorita con los que tenemos vamos a crear unas salas o unos grupos para revisar o para hacer la participación, ¿verdad? Sí, Hola, disculpe que le interrumpa, dígame. pero yo por motivos de trabajo no me puedo conectar a las tutorías de repaso y no estoy al tanto de lo que usted está diciendo de esa investigación porque no vi la grabación.
Entonces, es toda error, desubicada. ¿verdad? Error no ver la grabación, porque si no puede estar en la tutoría, tienes que ver la grabación. Ok, Sí, sí. pero igual, ¿verdad? Vamos a crear las salas y no sé si alguien de los que estén en el grupo, pues va a poder hacer una pequeña participación. Ok, tenía ahí Yamilet, dígame, la mano levantada de alguien, Yamilet creo que. Ah, perdón, Lid, fue por error que la levanté la mano. Ok, no hay problema. Ok, entonces, como les decía, vamos a crear salas o vamos a abrir unas salas en las que se van a asignar participantes. Va usted a observar ahí como si estuviera saliendo de la sesión, pero estamos ahorita pues creando unas salas en las que vamos a ir a preguntar. Bueno, José se me ha quedado ahí, ¿verdad? Fuera. Vamos a asignar. Hmm. Bueno, tenemos también vamos a crear otra sala. Vamos a ver, tenemos a Carlos que aparece como no disponible, pero necesitamos Carlos que aparezca disponible para poder agregarlo a una sala. Bueno, a la sala 3 agregamos a Elizabeth, vamos a agregar a Fátima que viene llegando ahorita también. Bueno, se me queda fuera Carlos, pero no sé por qué. Buenas tardes, Elizabeth, bienvenida. Ok. Bueno, veamos. Me voy a desplazar, como les decía, por las salas y ahí vamos a hacer algunas preguntas generales, ¿verdad? Sobre ahí tenemos a Yamilet que está entrando ahorita. Bueno, vamos a agregar a Yamilet también. Yamilet. Sí, si estoy teniendo problemas de internet, me saca la plataforma. Vaya, Yamilet, sí, así observo que está teniendo problemas ahí. Bueno, entonces, veamos. Vamos a ir con nos vamos a desplazar por las salas, ¿verdad? Primero.
Hola, Liz. Buenas Hola tardes. Fátima, buenas tardes Fátima. Liz, no entendí eso de la sala. ¿Me podría explicar? Ahorita ahorita vamos a iniciar. Ah, vaya, Liz, vaya. Ok, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Se han creado 3 salas. En la primera sala, en la sala 1 hay 3 participantes, que es Sandra Guadalupe, Ángel Mauricio y Amilet Mejía. En la sala 2 está Xione Raquel, Silvia Vanegas, Kelly Cerceño. En la sala 3 hay 2 participantes, está Elizabeth y Fátima, pero Fátima, quiero ver, ahora sí. Y Yamilet, que no le hemos agregado, ¿verdad? Dice Yamilet que tiene problemas. Vaya, entonces, no sé si me escucha Sandra Guadalupe Rivera, Ángel Mauricio y Yamilet Mejía. ¿Me escuchan? Hola. Hola, no sé si me escuchan, no me escuchan. Vaya, hemos enviado un anuncio a todas las salas. No sé si me lograron leer. Bueno, parece que no está.
Ok. Bueno, algunos pues se dieron cuenta que no se escuchó, ¿verdad? Porque estábamos en salas diferentes. Esa es una ventaja de Teams. Yo puedo ir a una sala sin que los otros del otro grupo me escuchen, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue dividirlos ahorita como en 3 grupos para que hicieran su participación, de modo que un grupo no puede escuchar lo que está haciendo el otro grupo, ¿verdad? Porque el objetivo era que cada uno de ustedes hiciera una pequeña investigación sobre la unidad 5, ¿verdad? Entonces, algunos hicieron ya su participación, unos pudieron escuchar, otros estaban dentro de la sala, pudieron escuchar también. Así que de eso se trataba para comenzar, ¿verdad? Bueno, luego, pues vamos a cargar la presentación con la que vamos a trabajar en este día, esperando pues no tener inconvenientes. Gracias por los que participaron, ¿verdad? La verdad es que de eso se trata, de que entre todos construyamos el conocimiento, porque no solo se trata de que yo venga a hablar, sino que participemos todos, ¿verdad? No sé si hay alguien más que ahora que ya estamos acá fuera de las salas quisiera hacer algún aporte. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Sí, yo tenía preparado algo, pero no, aquí he estado en esta sala, no sé si podría todavía. Carlos, fíjese que usted, no sé, usted está configurado como no disponible. No sé si es usted que ha configurado esa opción, entonces no lo podía agregar a ninguna sala. No lo pude agregar a ninguna sala porque me aparecía como no disponible. Entonces no sé si es la configuración que usted tiene. Pero igual puede hacer su participación desde ahí, desde la sala general, desde el aula general. Sí, qué raro. Bueno, en este momento voy a intentar compartirles mi pantalla. Ah, ok, va, entonces voy a dejar de compartir yo para que no tenga. Vale, lo puede hacer ahorita porque yo ya le quité la opción dejar de presentar. Puede presentar usted lo que. Ya ven, compañeros, confírmenme. Ahí está, compañero. Ahí está, ¿Se excelente, ya ve? sé. Sí, Bueno, yo quería compartirles, ya que vamos a ver en esta unidad de este personaje que se llama Kurt Gödel. Él nació en 1906 y falleció en 1978. Obviamente él fue un matemático. Los trabajos que este señor publicó durante la década del 29 al 39 transformaron la lógica matemática de una manera extraordinaria. Y se le considera como el lógico más importante del siglo XX, ya que él estableció las reglas e incluso las simbologías, la notación que se utiliza y que utilizamos en la lógica matemática. Él decía, y todo su trabajo se basaba en esta idea, que un sistema axiomático consta de un lenguaje formal, decía él, con un conjunto definido de símbolos, variables, conectivas, cuantificadores y posiblemente símbolos no lógicos que se utilizan para denotar relaciones, funciones o constantes de una teoría dada. Las expresiones bien formadas o fórmulas del lenguaje se obtienen agrupando símbolos mediante un conjunto bien determinado de reglas. También consta de axiomas, reglas de inferencia, y los axiomas son expresiones de un lenguaje formal tomadas como punto de partida para deducir otras. Los teoremas utilizando las reglas de inferencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que Gödel, este señor Kurt Gödel, ideó esta codificación de Gödel que ustedes ven ahí. Si ujú, ustedes ven, son símbolos que nosotros usamos
en la matemática, para todo, y, o, usar paréntesis, o los predicados P, Q, R. Si ustedes se recuerdan de la materia lógica y teoría de conjuntos, nosotros utilizamos eso y eso fue establecido por este personaje. Uno de los trabajos más importantes fue su tesis doctoral con ese título que ustedes ven ahí, Über die Vollständigkeit des Logikcálculos. Yo creo que esto es alemán, Sí, en 1929. Y ahí muestra que los enunciados demostrables a partir de los axiomas del cálculo de predicados son exactamente los lógicamente válidos, es decir, aquellos que son verdad bajo cualquier interpretación. Y esto lo resumió en su teorema, que para los matemáticos pues, que se dedican a esto de una manera profunda, eh, se llama el teorema de completitud de Gödel. Dice, en una lógica de primer orden, toda fórmula que es válida en un sentido lógico es demostrable, siendo la lógica de primer orden una de cálculo de predicados, o sea, lo que hemos estudiado nosotros en lógica. En 1940, pues este señor abandonó Europa huyendo del militarismo impuesto por los nazis. Hizo un viaje atravesando Siberia, lo que era Rusia, y llegó a Japón y de ahí a Estados Unidos para establecerse en Princeton, donde existe un instituto de estudios avanzados en esa universidad, y entabló una amistad con ni más ni menos Albert Einstein, que nosotros conocemos, el famoso científico también, y debatían pues sobre temas científicos y filosóficos. Al final de su vida, pues la personalidad de este señor Gödel estaba lleno de temores, fobias por lo que vivió en su vida. Se aisló de sus colegas, de sus amigos. Sus últimos años llevó una vida de reclusión y la universidad pues le iba a otorgar un premio al cual él no asistió. Leí también que este personaje tenía temor y una fobia de ser envenenado, fíjense. Y al final de su vida, él dejó de alimentarse y eso le llevó a daños en su salud. En esa foto pueden ver una tumba donde está en sus restos, en Princeton, y podemos ver pues que estas personas tan inteligentes, tan investigadores y que han marcado la matemática en este caso, pues sufren también de su humanidad, ¿no? De todo lo que han vivido y al final pues él padeció de estas cosas. Esto quería compartir con ustedes, compañeros. Gracias por atención, por su atención. Gracias. excelente, Carlos, muy bien. Siempre, ¿verdad? Siempre hay información importante que todos debemos conocer. Miren, bastante reciente, ¿verdad? Comparado con la historia sobre la cual hemos venido trabajando durante el ciclo. Y pues conocer esta información, pues es importante, ¿verdad? Para esto son estas asignaturas, para que conozcamos más de la historia. Y interesante pues la presentación que hizo Carlos y también esa lámina, ¿verdad? En la que muestra él todos esos signos y códigos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Ahora ya no es algo desconocido para nosotros porque hemos estado ya hemos pasado por varias asignaturas en las que esos signos ya no se nos hacen desconocidos, ¿verdad? Sino que ya son conocidos. Así que es bien importante esa información, ¿verdad? Y esa participación. Eso es lo importante de las participaciones porque así como la compañera hizo su participación, pero ahí solo los de la sala pudimos escuchar ahorita, pero igual la que hizo Carlos, cada uno de ustedes presenta las cosas de una forma diferente. Entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? De esto, que hay diferentes formas de presentar la información, de modo que todos aprendamos, ¿verdad? Y aprendamos pues de una forma agradable, ¿verdad? Ok, gracias por esa participación, por esa dedicación a la pequeña investigación que les había solicitado, de modo que podamos
participar todos, ¿verdad? En este proceso. Ok, bueno, eso es importante que realicemos ahí este tipo de trabajo, de colaboración, de modo que podamos todos, ¿verdad? Ir avanzando y observando cómo se han ido desarrollando todos estos procesos, ¿verdad? Bueno, ya como pasando a la fase medular, pues iniciamos la tutoría 5. En esta ocasión, pues también con esa introducción de ustedes, ¿verdad? Que ya hicieron. Importante, pues, recalcar acá el nombre de la unidad. Estamos hablando de la unidad 5, Filosofía y Fundamentos de las Matemáticas. Esto, pues, debemos nosotros siempre no perdernos, ¿verdad? No perdernos acá, porque esta información que nosotros estamos presentando la vamos a, pues en algún momento, ¿verdad? Utilizar o ya la hemos utilizado. Entonces es importante eso, ¿verdad? Que nosotros siempre estemos ahí pendientes de la información que se presenta en cada una de las unidades. Además, pues de respetar o de tomar en cuenta, ¿verdad? Los periodos de habilitación. Por ejemplo, esta unidad está habilitada desde el 15 hasta el 28 de noviembre. Acá pues hay trabajo importante, ¿verdad? Que todos debemos hacer y que debemos estar siempre pendientes de toda esta información. Ok. Tendemos a ir repitiendo, ¿verdad? El objetivo y el de los contenidos, conocer diferentes corrientes matemáticas y su papel en la matemática moderna, ¿verdad? Ahí el compañero pues nos presentó información ya bastante actualizada, digamos, ¿verdad? Comparado con la que hemos venido manejando de muchos siglos pasados. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que siempre tengamos nosotros esa parte de la investigación. Y para ello, pues el contenido 5.1 es racionalismo y matemáticas en la modernidad. Y pues partimos de eso, ¿verdad? Nosotros, según lo que hemos leído o lo que hemos investigado, hemos pasado pues por un proceso en el que no es nuevo, sino que estamos acá, ¿verdad? En Europa, después de la caída definitiva de Roma y después de los siglos de oscurantismo medieval, que era lo que ya discutíamos anteriormente en unidades anteriores, ¿verdad? Las ideas van a tener impresas un sesgo teológico. También ya lo habíamos dicho que la religión jugó un papel importante en este proceso. La premisa antigua del mundo explicable a través de la matemática se transformó en la idea de la creación por Dios de la naturaleza con un orden interior matemático. Esto sería un telón de fondo relevante para muchas de las reflexiones que se dieron en torno a la naturaleza de las matemáticas. Entonces, tomando en cuenta, pues nosotros esa información y analizando, ¿verdad? Cómo se realiza, cómo se ha ido desarrollando estas cuestiones, podemos nosotros pues tener como una idea o un panorama general en el que podemos mencionar algunas cuestiones, ¿verdad? En ese panorama general podemos nosotros mencionar o tener en cuenta que hemos hecho pues un proceso, ¿verdad? Ya hemos visto cómo para la ciencia, en especial la física en el siglo XVII, fue decisivo en los aspectos metodológicos. ¿Esto por qué? Pues fue un momento clave que afirmó un énfasis en la indagación empírica. Entonces hablábamos nosotros la vez pasada que ese proceso, ¿verdad?
del siglo XVII, que fue decisivo en los aspectos metodológicos, y también tomando en cuenta la parte esa de la parte empírica y premisas ideológicas o filosóficas que habían sido dominantes en la Edad Media. En la filosofía en el siglo XVII también puede decirse que los asuntos de método fueron dominantes. Hay, claro está, una relación entre los asuntos metodológicos en la ciencia y en la filosofía. Ok, entonces esto es importante porque cuando se establece un camino, ¿verdad?, a seguir, que son los aspectos del método, digamos, el método es el camino, ¿verdad? Y cómo seguir ese camino, esto fue desarrollando o fue ordenando el proceso, ¿verdad? El número de tratados sobre lógica no aumentó con relación al siglo precedente, pero en definitiva, el espíritu de cambio, para empezar, aparece Descartes, como lo decíamos la clase pasada, con un discurso del método que logró inspirar pues grandes tratados acerca del pensamiento y la noción de verdad, perdón. Entonces, con estas teorías también el número de tratados sobre lógica no aumentó con relación al siglo precedente, pero en definitiva el espíritu cambió, ¿verdad? Entonces esto vino haciendo como les decíamos, ¿verdad? Que este señor Descartes comenzó con su explicación, ¿verdad? Del método, con sus ideas, y esto pues comienza, digamos, del siglo XI al siglo XV, la historia del pensamiento va a conservar o enfatizar su interés en los problemas teológicos que ya se venían discutiendo, ¿verdad? Entonces, eso ha ido pues avanzando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí también una pregunta. ¿Cómo resumir intelectualmente lo que fue la escolástica? Fue ese periodo, ¿verdad? Entonces, una específica unidad teológica y filosófica que buscaba integrar la fe cristiana y las concepciones platónicas, aristotélicas de la antigüedad. Sin embargo, la filosofía medieval o escolástica se construyó en un mundo controlado con mano dura por la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ya discutíamos esto, que ellos fueron bastante duros en la aplicación de sus reglas con el objetivo de mantener, ¿verdad?, el orden, según ellos, o mantener el control. Más que todo, ¿verdad? Ese era el objetivo, mantener controladas las personas y pues que todas las personas en ese momento hicieran lo que ellos ordenaban, ¿verdad? Entonces, por eso el pensamiento de esa época estuvo aprisionado por preceptos religiosos, el dogma dominante y por los hombres que lo definían. Pero también debe mencionarse algunos, pues, castigos, ¿verdad? Digamos que ellos hacían, que usando la hoguera si lo juzgaban necesario para asegurar sus posiciones, y también, pues, otro tipo de maltrato, ¿verdad? Que se dio con el objetivo de mantener la represión o mantenerlos que hicieran, pues, que estuvieran o que hicieran solo lo que ellos decían, ¿verdad? O sus ideas, que se respetaran sus ideas. Esto, pues, en una medida, digamos que ayudó, ¿verdad? Pero no es como ayudó en el proceso, pero quizás se pudo haber tomado de una forma más suave, digámoslo así, ¿verdad? Sin necesidad pues de hacer tanto maltrato o de afectar tanto a la población, ¿verdad?
tal vez si estos procesos, pues quizás en su momento ellos consideraban que era lo mejor de lo mejor, pero quizás si hubieran sido más flexibles, hubiese más diversidad de ideas, ¿verdad? De esa época. Y pues quizás se quedaron cortos, aún teniendo en su grupo o en su gente bastante, digamos, creativos o bastante inteligentes, pero como no les daban la oportunidad, no se dieron cuenta, ¿verdad? Porque ellos tenían sus reglas y su forma de pensar bastante cerrada. Bueno, y siguiendo ahí, pues tenemos cómo iba avanzando este proceso en un panorama general siempre en la Edad Media. Los tres problemas capitales de la filosofía de la Edad Media se refirieron a la creación, los universales y la razón. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué pasó, verdad? Con estos tres problemas capitales de la filosofía de la Edad Media, que son la creación, los universales y la razón, para el interés, que esto pues significa o se trató, digámoslo así, pues de una época en la que ellos comenzaron, ¿verdad?, a analizar estas situaciones y que pues los individuos no tenían como esa libertad, sino que comenzaron pues a hacer, a imponer sus reglas, digamos, pero ya era como un poco más, ¿cómo les digo? Hasta cierto punto pues ya era un poco más accesible y ya pues tenían más intervención, ¿verdad? También pues se puede acá mencionar o decir que se introducen o se aplican ya algunos conceptos que nosotros fuimos conociendo o ya conocemos sobre matemáticas, ¿verdad? Los conceptos matemáticos. Tenemos ahí también otra punto importante, el empirismo que va desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se desarrolló en Inglaterra una filosofía con caracteres propios, definidos y distintos. Entonces, como estamos hablando así, ¿verdad? Un panorama general. El empirismo, pues esta aproximación exhibía una preocupación menor por las cuestiones rigurosamente metafísicas y más por la teoría del conocimiento, ¿verdad? Y también, por otra parte, por la filosofía del Estado. Metodológicamente, frente al racionalismo a priorístico y matemático, la filosofía inglesa afirmó pues un empirismo sensualista que subraya la experiencia sensible en la construcción del conocimiento. Entonces, eso pues para el empirismo pues es relevante, ¿verdad? Ese conocimiento o esa experiencia. El empirismo pues tuvo un papel relevante en la constitución intelectual del mundo moderno. Es como, digamos que nosotros queramos hablar sobre algo, pues para eso, digamos que lo hacemos de una forma empírica, pero para eso pues tenemos que tener conocimiento de ese algo del que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, sin duda, el rescate y la ampliación de las tradiciones que enfatizaban en la experiencia sensorial y la confrontación práctica con el conocimiento fueron esenciales para el devenir de la ciencia y la configuración de una nueva sociedad. Esto, pues, como les digo, para poder pues, llegar a una conclusión a partir del conocimiento empírico, tenemos que tener pues un conocimiento o debemos saber cómo se originan, ¿verdad? Las cosas o los fenómenos
para poder hacer ya sea una conclusión científica, pues, o una conclusión empírica, ¿verdad? Recuerden que también para el conocimiento o para la ciencia en sí, el conocimiento empírico es bastante importante, ¿verdad? También tenemos ahí, pues en el siglo XVII, el siglo XVII fue un momento decisivo para la historia del pensamiento y de la sociedad. Es decir, que ahí, ¿verdad? Ya no, en justa proporción, además del empirismo, el mismo pensamiento escolástico, el método cartesiano, la contraposición continental, el empirismo inglés, deben interpretarse bien para comprender mejor el pensamiento del siglo XVII. Entonces, podemos decir que la modernidad de Descartes en buena parte consistió en la utilización del modelo matemático en la filosofía, ¿verdad? Las matemáticas se vuelven así como eh, pues en ese momento, pues una de las ciencias, ¿verdad? De las que más se hablaba y se aplicaba pues en todo, pero como era como algo así como más relevante, pues comparado con como se escucha ahora, ¿verdad? Digamos que hoy poco se escucha hablar así como que o poner gran énfasis en una investigación, pero igual siempre se necesita, ¿verdad? Siempre no hay una disciplina que se pueda mover sin el uso de la matemática. Así que este fue, pues, por ejemplo, este señor Descartes se convierte pues en un filósofo, ¿verdad? Matemático y él entregado y pues con su filosofía, ¿verdad? Comenzó a dar sus ideas, fue pues introduciendo, ¿verdad? Sus conocimientos, su método, su forma. Así que durante el siglo XVII también hay elementos relevantes como esos Descartes, ¿verdad? Que son Descartes y la implantación de su método con el uso del modelo matemático, la noción de las ideas innatas, Spinoza y su sistema metafísico a partir de la definición constructiva de los geómetras, Leibniz y la búsqueda de un método de combinatoria algebraica. Entonces, en el pensamiento para todas las ciencias. Entonces, con estas ideas de estos señores, ¿verdad? Que estaban ahí trabajando en conjunto y haciendo pues que cada una, ¿verdad? De sus teorías, posicionando cada una de sus teorías y que el trabajo que hacían o el proceso que ellos realizaban era con el objetivo de posicionar cada una de sus teorías de modo que se pueda, eh, se pueda aceptar o se puedan posicionar, ¿verdad? También el racionalismo para los grandes pensadores racionalistas del siglo XVII, el método de las matemáticas resultaba el mejor y más seguro camino para buscar y para enseñar la verdad. Miren esta afirmación, ¿verdad? Bastante interesante, ¿verdad? Bueno, luego vamos a retomar esta afirmación que hacen sobre el racionalismo, que eran esa afirmación, ¿verdad? Que decir que para los grandes pensadores racionalistas del siglo XVII, el método de las matemáticas resultaba el mejor y más seguro camino para buscar y para enseñar la verdad. Entonces usted vaya analizando ahí por qué creen ustedes que se hace ese tipo de afirmación, ¿verdad? O en base al conocimiento, digamos, ¿por qué podríamos nosotros, ahora en base al conocimiento que ya tenemos, que ya hemos logrado, por qué podemos pensar eso, ¿verdad? ¿Por qué ellos hacían esas afirmaciones? Que el método matemático resultaba el mejor y más seguro camino para buscar y para enseñar la verdad. Así que
también, pues, no quiere decir que sea el único método, ¿verdad? Pues hay otros métodos, pero vamos a analizar más adelante esa parte, ¿verdad? Tenemos ahí también al reconocido y mencionado siempre, ¿verdad? Casi en siempre estamos hablando de René Descartes, que estuvo desde 1596 a 1650. Es la figura decisiva del paso del pensamiento. Su punto de partida es el reconocimiento de que la certeza matemática nos da la certeza misma de la razón. El método matemático es el método del conocimiento universal, pero depende de la razón humana medieval al espíritu moderno. En el nombre sujeto pensante apoya a Descartes todos los argumentos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de su biografía. Pues Descartes dice, nadie se atrevía a dudar del papel jugado por Descartes en las matemáticas, la geometría analítica, cuya paternidad también debe dársele a Fermat, que resultó esencial para la constitución del cálculo y por ende de la matemática moderna. Pero Descartes fue sobre todo un filósofo que tuvo mucha proyección y en cuyo pensamiento se nota una profunda influencia de las matemáticas y de las ideas que sobre esta se tienen en su tiempo. Es como, perdón, es como este señor, ¿verdad? ¿Cómo les digo? Es como que él se sentía como atraído, ¿verdad? Por hacer este tipo de conclusiones o de construcciones. Y esto pues le ayudaba a él como a seguir ubicando o posicionando su método o su forma de pensar, ¿verdad? O su forma de decir las cosas. Por ejemplo, el método en la filosofía. Descartes afirmaba la posibilidad de establecer un método que nos pueda conducir a un conocimiento profundamente nuevo de la verdad de las cosas. Entonces, ese era como su propósito, ¿verdad? Afirmaba, dice, la posibilidad de establecer un método que nos pueda conducir a un conocimiento profundamente nuevo de la verdad de las cosas, es decir, que no nos quedemos así con un conocimiento vago, sino que lleguemos a una verdad. Esto se basa pues en el método de los matemáticos y pues en este pues método o en este discurso, el método dice que encontraba placer sobre todo con las matemáticas a causa de la certeza y evidencia de sus razones. Em, Así que es bien importante o bien interesante las ideas, ¿verdad? De este señor, que también pues tenemos ahí unas preguntas que para Descartes pues las ideas que surgen de la experiencia sensible no expresan la verdadera naturaleza de las cosas, ¿verdad? Eso pues es bastante, como les digo, es de analizarlo, ¿verdad? Porque es como que no podemos afirmar algo solo por entenderlo de una forma superficial, sino que debemos analizarlo profundamente para poder llegar a una afirmación o a una conclusión, ¿verdad? También tenemos ahí, ¿verdad? Unas preguntas que son bastante fuertes. ¿Qué es verdadero? ¿Cómo establecer que una idea o proposición o teoría sea verdadera? Esas preguntas, pues, son bastante profundas, ¿verdad? Que se requiere de criterio de verdad. Podría ser la recurrencia a la experiencia sensorial, es decir, utilizando los sentidos, ¿verdad? Como en el empirismo, parecido también a lo que conocimiento empírico, pero no
¿qué plantea Descartes? ¿Qué decía Descartes? Decía que el criterio de verdad pues se establece a partir de las ideas claras y distintas que están en el espíritu y la aplicación de su método. ¿Cómo se logra el conocimiento de la verdad? Pues primero, ¿verdad? Él proponía pues como una primera regla, no aceptar nunca ninguna cosa como verdadera si yo no la conociera ser tan evidentemente. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación, es decir, no analizar, ¿verdad? Antes de hacer una conclusión definitiva. Ya nosotros pues en diferentes situaciones nos pasa eso, ¿verdad? Que hacemos una suposición a priori, es decir, sin realizar un análisis profundo, o hacemos una conclusión, ¿verdad? Y después de realizar un análisis profundo nos damos cuenta de que eso no era así, o que sí era, pero no en un 100%, ¿verdad? Entonces, él pues propone no aceptar ninguna cosa como verdadera, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no incluir en mis juicios nada más de lo que se presenta o de lo que se logra, ¿verdad? Observar. Ok. Avanzando ahí tenemos también cómo analiza el mundo con un método semejante, ¿verdad? Cómo analiza el mundo, es como, esas son sus preguntas como bastante interesantes, ¿verdad? Bueno, ahí también nosotros podemos ir, pues tenemos mucha información, ¿verdad? Sobre esta situación, el mundo de Descartes, cómo analiza el mundo. Con un método semejante, el mundo está determinado en Descartes por la extensión, además de la sustancia infinita que es Dios. Aparecen dos sustancias infinitas, ¿verdad? La sustancia pensante, que es el hombre, y la sustancia externa, que es el mundo. Entonces, esos son puntos importantes que él utilizaba, que en base a eso, pues hacía él sus análisis, sus conclusiones, sus comprobaciones, sus decisiones, digamos, o sus conclusiones, ¿verdad? Según Descartes, pues los cuerpos existen en cuanto extensos y la idea clara de la extensión es concebida en nuestro entendimiento como la misma certeza que en las matemáticas. Además, donde hay extensión, hay materia, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues Descartes recurre a las extensiones geométricas para identificarlas con la materia física. Las cosas materiales, como las figuras, los tamaños, los movimientos, se diversifican entre sí en el entendimiento según las reglas y principios de la geometría y la mecánica. Entonces, cuando nosotros escuchamos todos estos conceptos y nos damos cuenta que estos conceptos son para nosotros, no es algo desconocido, ¿verdad? Sino que es algo conocido. Y entonces decimos nosotros, ¿y en qué momento este señor nos dejó todas estas teorías y que ahora pues nosotros las utilizamos, ¿verdad? No es así como que no las estemos utilizando. Si comenzamos a ver todas esas figuras, tamaños, movimientos, formas y todo eso desde kinder. Entonces, pero ¿quién creó todas estas teorías? Entonces, o quién, ¿verdad? Las ha venido acuñando estas teorías. Entonces nos damos cuenta nosotros que son estos señores pues que estuvieron ahí, ¿verdad? Bueno, luego tenemos ahí siempre con Descartes, matemática y metafísica, ¿verdad? En este caso, pues, en matemática y metafísica, uno de los problemas con el enfoque de Descartes, con esa metodología matematizante, es que se introducen premisas metafísicas aparte del reduccionismo axiomático. Entonces,
como un todo, ¿verdad? Pero sin embargo el énfasis en el valor de las matemáticas resulta muy importante. Y venimos nosotros ahí, ¿verdad? Recalcando eso, ¿verdad? Debido al relevante papel de las matemáticas en la construcción del conocimiento moderno. Entonces, juegan las matemáticas y las metafísicas papeles importantes en la definición del método cartesiano. La respuesta es sí, ¿verdad? Si a usted le hacen esa pregunta, pues la respuesta es sí. Y sin duda, pues las matemáticas, el álgebra, la geometría, estos pues definen un modelo epistemológico que enfatiza la deducción, que pues una primera característica, pero además la metafísica sirve para justificar la aplicación o introducción de los conceptos matemáticos en la realidad. Pues Descartes usaba la metafísica para darle validez a su método y para dentro de su esquema deductivo, deductivo, justificar la verdad de sus axiomas y sus primeros principios, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí pues esa relación entre las matemáticas y la metafísica, que son pues esos puntos que nosotros podemos darnos cuenta que juegan un papel importante, ¿verdad? Luego tenemos ahí también sobre las matemáticas. Para Descartes, la matemática era la esencia de la ciencia. Bonito, ¿verdad? La esencia de la ciencia. Y, pues, ¿qué significa eso, verdad? La esencia de la ciencia. Pues, este señor, pues, ya tomando pues como lo que había ya mencionado Aristóteles, Aristóteles afirmaba 3 postulados en las ciencias deductivas o demostrativas, ¿verdad? El postulado de la deductividad, el de la evidencia y el de la realidad. El primero pues afirmaba que una ciencia demostrativa se basa en un número de principios, entre ellos los conceptos primitivos y verdades primitivas. Y los conceptos pues se deben definir por medio de los conceptos primitivos y las verdades deducidas lógicamente de las verdades primitivas. Entonces, como repito, para Descartes la matemática era la esencia de la ciencia, ¿verdad? Entonces, no es de hoy, que siempre ha sido así, que se ha utilizado la matemática para las diferentes investigaciones, diferentes pruebas. Entonces, para Descartes, como dice que es la esencia de la ciencia, los conceptos de la matemática fueron puestos por Dios, son innatos. En pues, en esa idea, ¿verdad? También quizás se puede hacer una analogía. A veces nosotros nos encontramos con algunas personas, digamos, que tienen un razonamiento matemático bastante amplio o que entienden la matemática de una forma más fácil, ¿verdad? Entonces ahí pues podemos ver que no solo suceden estas cosas así en estos momentos, sino que siempre, ¿verdad? Se han dado esas diferentes situaciones, ¿verdad? Y luego pues tenemos ahí una matemática universal. Siempre Descartes afirmaba también la idea de una matemática universal, una idea esencial que resulta determinante para la ciencia y el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa es su idea, ¿verdad? De esta matemática universal, o que exista esta matemática universal y que tenga un alcance diferente con relación a se considere un conjunto, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros ahí con esa información de Descartes, con sus ideas, con su forma de plantear, ¿verdad? Con su forma de plantear y hacer que
estas funcionen pues de una forma fácil, ¿verdad? Y práctica. Ok. Vamos a ver, tenemos ahí un video, pero bueno, no sé si lo van a escuchar, pero me indican si me escuchan, si se escucha, por favor. ¿Lo escuchan? No, Lick, de Sí, hecho Lick, no sí se se ve que escucha. se mueva la pantalla. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a configurar aquí. Permítanme. Vaya. ¿Se escucha o aún no? Sí, Lick, sí se escucha bien. Ah, ok. Bueno, lo voy a poner del inicio. Quizás sea por mi conexión, pero yo no escucho nada. Pero si los compañeros dicen que se escucha, entonces debe ser problema mío. Ok. Perdón, licenciada, no escucho nada.
Ok, bueno, ahí podemos observar, al igual que la presentación que hizo el compañero del matemático anterior, también, ¿verdad? Como ellos tuvieron también sus decisiones, tomaron sus decisiones a veces bastante radicales con respecto a lo que la familia quería, ¿verdad? Entonces, pero igual siguieron lo que ellos querían hacer, siguieron su instinto y se desarrollaron pues en lo que les llamaba la atención, ¿verdad? Grandes intelectuales, pero que algunos pues han fallecido bastante jóvenes, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos nosotros pues este, este señor que sus ideas pues siguen todavía, las seguimos utilizando, no se han, es decir, su legado pues sigue, ¿verdad? No se ha perdido. Ok, continuamos ahí. Tenemos ahí pues otros autores, ¿verdad? Que también hicieron pues sus aportes. Baruch Spinoza desarrolló hasta sus extremos el principio en el que inspiró a la filosofía cartesiana. Adoptó en sus escritos la terminología de Descartes y planteó reformar el entendimiento y hacerlo apto para conocer las cosas como es debido. Acá pues nosotros podemos analizar la teoría de este señor, pues él también hizo sus aportes, ¿verdad? El encadenamiento de las propiedades de derivada es el encadenamiento casual en lo que tiene de claro y distinto. Como Descartes afirmaba, el papel de las matemáticas, es decir, la geometría, las demostraciones geométricas tienen un valor, por lo tanto, porque representan la verdad. Ese era como el propósito de Descartes, ¿verdad? Entonces, pero esa era su idea de llegar a una verdad, pero también Spinoza pues trata de plantear una matemática de lo real o de lo concreto y así tener una idea verdadera de diferentes, ¿verdad? Representaciones en el plano. Así, pues también podemos mostrar ahí otro también. Leibniz aportó ideas diferentes a Descartes y a Spinoza y le tocó vivir varias décadas, perdón, después de esos filósofos y con esa frase, ¿verdad? Mucha agua ya había corrido en el puente y además las matemáticas y las ciencias de su época ya no eran las mismas de antes, es decir, ya habían pasado varias teorías, digámoslo, ¿verdad? Así se entiende como esa frase que aparece ahí. Ya habían pasado varios matemáticos proponiendo sus teorías, algunos pues las posicionaron, pero él también, ¿verdad? Quiere aportar sus ideas con, su toque personal, es decir, diferente. También Leibniz distingue dos grandes principios en lo que se fundamentan todos nuestros razonamientos y esos son el de la contradicción y el de la razón suficiente. Si nosotros pues observamos este tipo de conceptos, ¿verdad? También sabemos que ya los hemos, como les digo, ya los hemos trabajado o ya los hemos analizado, ¿verdad? Que es una contradicción, que es una razón suficiente y pues esas son sus ideas, ¿verdad? Sus principios, ¿verdad? Importantes, digamos, la contradicción, que es sobre la cual juzgamos falso lo que encierra una contradicción y verdadero lo que es opuesto o contradictorio, ¿verdad? Y el segundo principio, pues, o la de razón suficiente, es en virtud del cual consideramos que no puede encontrarse ningún hecho verdadero o existente, ni ningún enunciado verdadero sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, ¿verdad? Estos, pues,
El principio de razón suficiente es complementario al de la contradicción. Se aplica pues preferentemente a los enunciados de hecho que se refieren a los entes existentes, sean posibles o actuales. El principio de la razón suficiente fundamenta toda verdad porque nos permite establecer cuál es la condición o razón de verdad de una proposición. Ok, entonces vemos nosotros ahí que ahí estaban, ¿verdad? Siempre queriendo proponer o lograr sus aportes. También tenemos a Kant. Para Manuel Kant no era posible conocer el mundo en sí. En este caso, pues tiene sus ideas, Kant. Entonces, él decía que no era posible conocer el mundo en sí, pero sí conocerlo a través de las categorías subjetivas y con toda certeza era entonces posible conocer lo que es puesto por el sujeto. Entonces decía, la matemática decía se refiere a la forma de la sensibilidad pura y por tanto es posible, según Kant, dar respuesta al escepticismo y al conocimiento sintético a priori, ¿verdad? Acá pues podemos hacer como tomando esas ideas, pues nosotros podemos ahí analizar que cada uno tenía sus aportes y sus ideas, ¿verdad? Ok, tenemos acá una pregunta, como les decía anteriormente, ¿verdad? Ahora hemos formulado una pregunta. ¿Por qué se afirma que para los grandes pensadores racionalistas del siglo XVII el método de las matemáticas resultaba el mejor y más seguro camino para buscar y para enseñar la verdad? Vamos a ver, ahorita tenemos a Carlos José, Carlos Orellana, Fátima, Sandra, Kelly, Silvia, Yamilet y Ángel. Entonces, no sé qué aportes o qué comentarios podemos hacer a esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes que estos pensadores hacían esa afirmación? Les escucho. ¿Por qué creen que afirmaban que el método de las matemáticas resultaba el mejor y más seguro camino para buscar y para enseñar la verdad? ¿Qué piensa usted de esa? Lick, Dígame. vaya, en mi forma de pensar, yo pienso que ellos tomaban ese camino porque como las matemáticas siempre, han estado desde siempre y al usar este método les hacía más factibles y era como que el camino más rápido para encontrar lo que ellos buscaban. Por ejemplo, cuando realizaban una investigación, lo que hacían era a partir de, por así decirlo, teoremas, se guiaban, ¿verdad? Con los números, vaya, ejemplo, en el tiempo pasado, ¿verdad? Para construir, simplemente para construir, allí se emplean las matemáticas. Entonces, por eso considero yo que por eso lo hacían ellos. Vaya, en la época antigua, cuando hacían cultivos o cuánto ellos iban a sembrar, ellos usaban matemáticas, así implícitamente, pero la estaban usando. Por eso es que los pensadores piensan o sea, de esta forma buscaban ellos pues para enseñar lo que es la verdad y yo estoy de acuerdo porque creo que es la forma indicada. Bueno, no sé, es lo que yo pienso. Ok, gracias, Yamilet. ¿Alguien más? Ok, Bueno, dígame. sí, en el caso de estos matemáticos, pienso, ¿verdad? Que ellos determinaron que este era el método
para buscar la verdad, porque ellos analizaban también lo que era la naturaleza, los fenómenos naturales. Así es. Entonces encontraron que las matemáticas era un método, tal vez no infalible, pero era el mejor que tiene y que se tiene ahora en la ciencia para poder buscar la verdad y especialmente el conocimiento que es verdadero, ¿no? Porque la matemática pues lleva, y el método científico lleva pues a lo que es verdadero, pues, aquello que sea mitológico, leyenda, todo eso queda destruido por la ciencia. Así es. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Gracias, Yamilet y Carlos, por la participación. Y pues después de lo poco, ¿verdad? Comparado de cómo es de extensa la matemática, después de lo poco que uno va estudiando, va conociendo, se da cuenta que estos señores pues tenían razón, ¿verdad? Porque a veces, bueno, no sé, ¿verdad? Si porque somos del área de matemática, nosotros somos más, es decir, no somos tan expresivos, no somos de tanto escribir, somos bastante prácticos, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mismo les pasaba a estos señores, ¿verdad? Y tal vez ellos decían, ¿verdad? Bueno, y yo quiero llegar a una conclusión sobre este fenómeno, pero no voy a hacer una gran investigación teórica, mejor hago una investigación bastante simbólica y luego los procesos, ¿verdad? Que también son parte o respaldaban todas sus formas de pensar o todas sus afirmaciones. Entonces, tenemos ahí, pues, no solamente, ¿verdad? El uso de la teoría, sino el uso de los símbolos y esto, pues, nos ha venido como a facilitar los procesos, ¿verdad? Y llegar, pues, a unas conclusiones. Muy bien. Ok. Luego también tenemos matemática, filosofía y lógica, ¿verdad? Es decir, estas dos términos, la filosofía y la lógica, pues cómo se relacionan con la matemática. Las nuevas matemáticas de los siglos XVIII y XIX, matemática y filosofía, la lógica y matemática como consecuencia de los nuevos tiempos. La lógica pues sufrió modificaciones relevantes. Entonces, para tratar de resumir un poco, en realidad pues no sé por qué les está dando problemas, pero voy a reproducirlo de otra forma, tal vez así pueden ver y escuchar el video, ¿verdad? Sin problemas. Voy a presentar de otra forma, vamos a ver. No sé por qué les está dando problemas. Me indican si se escucha. ¿Se escucha? Ah, ok, va. Hola, hoy presentamos ¿qué es la lógica? La filosofía es un árbol que abarca muchísimo y hoy nos iremos por sus ramas, ya que la lógica es una de ellas. La lógica tiene que ver con el razonamiento, sí, de lo que hay en tu cabecita. Se divide generalmente en lógica formal y lógica informal. Comencemos con la lógica formal. Resulta ser una ciencia que contiene métodos que te ayudarán a distinguir entre argumentos válidos e inválidos, usando ciertos valores de verdad y falsedad, lo cual es muy útil para que te dirijas directo a la verdad, que es uno de sus objetivos. Pero veamos más a fondo. La lógica estudia la estructura formal del pensamiento. Veamos paso por paso. Funciona a partir de premisas y conclusiones y te ayudará a determinar si las premisas dan a luz correctamente a una conclusión. Por ejemplo, tenemos tres proposiciones.
o enunciados. Todos los dioses son inmortales. Zeus es un dios. Por lo tanto, Zeus es inmortal. Las primeras dos serán las premisas y la última la conclusión. Y se puede observar claramente que la conclusión se sigue de las premisas. Esta acción se denomina inferencia, ya que inferir es extraer de las premisas una conclusión o dar por hecho que una proposición sigue a otra, como un enlace de cadena. También las proposiciones en lógica se clasifican en verdaderas y falsas. Una proposición falsa sería algo así: todos los pandas son rojos. Es falso, ¿no? Bueno, yo nunca he visto un panda rojo. Y una proposición verdadera: los plátanos son una fruta dulce. Todo este conjunto, premisas y conclusión, se denomina argumento. Y como la lógica es muy sistemática, también clasifica los argumentos en deductivo e inductivo. En el deductivo, todas las premisas dan pie obligatoriamente a la conclusión, en un 100%, lo que lo convierte en un argumento válido. Mientras que en el inductivo, no todas las premisas dan pie a la conclusión, quizás solo unas cuantas o ninguna, lo que da un argumento inválido. La lógica formal se dedica en gran parte a los argumentos deductivos y para ello se tienen métodos o reglas en los que las premisas dan pie o no a la conclusión. Así, la forma del argumento puede ser válido o inválido y el contenido de las proposiciones verdadero o falso. Por ejemplo, todos los mamíferos son azules. Los pandas son mamíferos. Por lo tanto, los pandas son azules. Esta sería falsa por su contenido, esta verdadera y la conclusión falsa. Pero por su forma, el argumento es válido, porque las premisas dan pie a la conclusión. Pero, ¿qué sería la forma? La forma la tienen los enunciados cuando se les sustituye por letras. Sí, igual que en matemáticas. Bueno, solo que aquí son enunciados y no números, lo que se denomina lógica simbólica. Por ejemplo, los gatos son mamíferos y los mamíferos alimentan a sus crías con leche. Estos dos enunciados se pueden sustituir por P y Q. Entonces, a la lógica le importa la forma para determinar la validez o invalidez de los argumentos, pero esta también se involucra con la verdad y falsedad de los enunciados, aunque no necesariamente. Y para ello hace uso de ciertas reglas básicas que determinan la verdad y falsedad de dos enunciados juntos. Estas reglas las llaman valores de verdad. Y para la forma de los argumentos, se tienen ciertas reglas para inferir una premisa de otra y llegar a la conclusión. Estas se llaman reglas de inferencia. En fin, puedes notar que la lógica formal es muy formal. Ahora bien, ¿qué es la lógica informal? Quizá no es tan formal como la anterior, pero eso no le quita importancia, ya que se presenta en la discusión de diferentes contextos reales. Sí, quizá lo que tú aplicas sin saber qué es lógica, pero eres lógico en tus razonamientos al discutir con tus amigos. Esto se da en una argumentación en la cual se presenta un tema por medio de argumentos y se discute. Dentro de la discusión podrás notar que se plantearán muchísimos argumentos y una de las tareas de la lógica informal es señalar si existe algún error en ellos, un error que se llamaría falacia, que significa un razonamiento engañoso que rompe con las reglas. Esto se vuelve una gran práctica para llevar a cabo buenas discusiones, para llegar a una buena conclusión con varios argumentos expuestos. Así, la argumentación se establece en 4 etapas. Confrontación.
cuando encuentras una diferencia de opinión con alguien. En la apertura se señalan las reglas de la discusión. Obvio, para no acabar peleando. En la etapa argumentativa se presentan los argumentos del tema a tratar y en el cierre se señalan las conclusiones, evaluando las diferencias y se resuelve llegando a un acuerdo. Y en este punto también se involucra a la lógica informal con la retórica, que sería un estudio para llevar a cabo una buena comunicación, planeando un buen discurso para persuadir de que tu argumento es el mejor, presentando argumentos correctamente estructurados y llegando a una buena conclusión. Obvio, todo tiene que estar bien fundamentado. Así es la lógica, formal o informal, sigue ciertos métodos que te ayudarán a que nadie te tome el pelo. Entonces, la lógica, otras ramas de la filosofía y la investigación científica pueden trabajar en conjunto para hallar la verdad y validez de las teorías y leyes que pueden conducir a la humanidad a un futuro prometedor. Muchas gracias y hasta la próxima. Ok. No sé si tienen algún comentario sobre el video. ¿Qué les parece esta cadenita? Es una cadenita, ¿verdad? En la que están relacionadas pues estas teorías, ¿verdad? Y siempre pues el objetivo de matemática. Apoyo. Hola, Hola. dígame. ¿Me escuchan, Lick? Sí, la escucho. ¿Me escuchan? Hola. No, Permítame. lo que le decía que el video está bastante interesante porque, bueno, para los que ya vimos lógica, como que termina de ampliar muchas cosas que allá tal vez por ir a la carrera estudiando para pasar, como que no entendimos muy bien de principio. Eso como que consolida lo que es el aprendizaje de lo que ya vimos, que es lo de la lógica. Excelente, muy bien, Yamilet. Así es, ese es el objetivo, ¿verdad? También porque estamos hablando ahorita de esos contenidos, ¿verdad? De esos términos de la lógica y la matemática y la filosofía, ¿verdad? Entonces, queremos con ese video, pues tratando como de resumir o de presentar de una forma más fácil em, esta cadenita, ¿verdad? Como les digo, de la matemática, la filosofía y la lógica. Ok, también tenemos otras teorías ahí que nosotros podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros ya hemos escuchado también del álgebra booleana y que tiene que ver mucho con la lógica, ¿verdad? Si, digamos, si no aprendemos la teoría de proposiciones, entender la lógica, entender el álgebra booleana, pues no se vuelve como que tan fácil, ¿verdad? Si se logra entender la teoría de proposiciones, pues ya entendemos de una forma más eficiente, pues, el álgebra booleana. Entonces acá, para Bowle, la lógica encuentra su fundamento más profundo en las operaciones de la mente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que, según lo que también tenemos ahí en el video, tenemos que usar mucho, ¿verdad? La lógica y también en la teoría que hemos estado discutiendo, la lógica pues es parte de todos esos procesos matemáticos que nosotros, por eso es que matemática a veces nosotros queremos aprender algunas cuestiones solo leyendo, lo cual no es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros practicamos, ahí desarrollamos la lógica. Entonces ya se vuelve más fácil resolver diferentes situaciones o problemas, ¿verdad? Eso pues es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de cuando nosotros pues tenemos diferentes situaciones, diferentes ejercicios
que mejor lo practiquemos, ¿verdad? A veces tenemos que estudiar para un examen, no es lo mismo que usted esté leyendo los ejemplos que ya están resueltos, a que se ponga a resolver esos ejemplos, ¿verdad? Es mejor que se ponga a resolverlos y luego, pues, de resolverlos, usted ya entiende, pues, un poco más o ya tiene una idea más clara de lo que son las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que mejor leamos, ¿verdad? Y practiquemos, no solamente leer, sino que leer y practicar. Ok, entonces ahí tenemos esa situación que debemos pues tomar en cuenta, ¿verdad? Luego también tenemos los fundamentos de las matemáticas. A finales del siglo pasado y principios de este emergieron tres escuelas filosófico-matemáticas que intentaron resolver las dificultades del rigor y fundamentos teóricos en las matemáticas. Esos son pues el logicismo, el intuismo, el intuicionismo, perdón, el formalismo, ¿verdad? Son como esos puntos o esas dificultades o fundamentos teóricos que se trataron a finales del siglo pasado. Por ejemplo, tenemos ahí el logicismo. En este caso, pues, desde 1848 se hablaba sobre estos temas, pero se fue como les digo, como ampliando estas teorías y en este caso, pues, digamos, el logicismo se le considera uno al Frey y Schrödinger, ahora en Alemania, se les considera uno de los fundadores de la lógica simbólica moderna y pues comenzaron, ¿verdad? Con estas teorías o con estas proposiciones. Luego, pues, también tenemos ahí algunas cuestiones que se tomaron en cuenta en estos puntos. También tenemos el intuicionismo, que asumió como suyas una serie de críticas que emergieron frente al carácter abstracto de las matemáticas a partir de esto, ¿verdad? De la intuición. Y también, por ejemplo, los intuicionistas atacaron aspectos del paradigma formal y racionalista de las matemáticas, buscaron dar alternativas filosóficas, pero no se alejaron del mito de las verdades infalibles, de la razón, ¿verdad? Y también, pues, el formalismo. Los formalistas buscaron la evidencia de las matemáticas. En las matemáticas también en Kant, para ellos las proposiciones de las matemáticas no se reducen a nociones y principios lógicos, sino que la matemática posee objetos que describe y ligados a una percepción interior. Acá pues tenemos también ahí, vamos a ver, aparte de esto, tenemos ahí, ¿verdad? Una teoría bastante amplia en los materiales, pero que también el objetivo es que también ustedes lo consulten, lo sigan leyendo, ¿verdad? Hay bastante información importante que vamos conociendo a medida vamos leyendo, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía anteriormente, a los que estaban ya desde el inicio de la clase, que el 5% de los que enviaron la tarea extracurricular, ese 5% pues va a ir al segundo examen, ¿verdad? Entonces ahí tomamos en cuenta eso
y espero pues que vayan saliendo bien en las actividades, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, aportes, dudas. Por el momento no. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias entonces por la participación, por los aportes, por la investigación que realizaron y eso sería todo por hoy. Nos encontramos hasta la tutoría de repaso número 6, ¿verdad? Así que espero que estén atentos siempre de la plataforma y que estén pendientes de las actividades, ¿verdad? Que hay que realizar siempre. Bueno, cuando tengamos el enlace de la grabación se los comparto en el grupo, al igual que la presentación y la grabación también se las comparten en la plataforma, ¿verdad? Ok, eso es todo por hoy. Buenas tardes, saludos a todos. Feliz tarde, Liz. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, Carlos. Buenas tardes.